realmente para mí un gusto estar en esta casa, que ha sido durante muchos años mi casa, y darle aquí la bienvenida a Elena Achilli, una gran amiga y un personaje fundamental en el desarrollo de la antropología en la Argentina. Esto lo digo con la menor solemnidad posible y quiero simplemente marcar un par de cuestiones que creo que tienen que ver con esto. Es decir, ni ella ni yo contamos la edad que tenemos, pero ambas formamos parte de los que organizaron y asistieron, digamos, al primer Congreso de Estudiantes de Antropología que se realizó en Rosario. Y de ahí en adelante Elena ha estado siempre en todas y cada una de las situaciones en las cuales hubiera que poner claridad política, empuje personal, inventiva, buen humor y quién sabe cuántas otras cualidades más. En Rosario ha estado vinculada con las materias del área metodológica, así como con el desarrollo del campo de la antropología y educación. Pero todos ustedes saben, ayer se decía en serio, pero un poco en chiste, la voy a conocer, la leí, no sé quién es, qué bueno saber quién es. Porque si bien Elena ha sido una presencia obligada en la formación de posgrado en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Entre Ríos, en el Comahue, es decir, además de esto y de su presencia en la carrera de Rosario, está siempre en las carreras de antropología y todavía en las carreras que se apropian de la antropología a través de sus libros. Así que acá la tenemos de verdad. Bueno, yo creo que es exagerado lo de María Rosa, muchas gracias, pero no es para tanto. No es para tanto. Muchas gracias, María Rosa. Es que es una amiga y cuando, como me dice, a veces la amistad y el afecto perturba. Totalmente. Perturba la evaluación. Yo sí quisiera también agradecer a María Rosa y agradecerle a los compañeros que me invitaron para estar aquí en estas quintas jornadas, compartir este ambiente que ha sido tan amoroso, amable, que nos han tratado y nos están tratando tan bien, y que se está trabajando en un clima digamos amable y de mucha productividad. Hoy lo decíamos cuando finalizó la mesa de antropología y educación, con el compromiso de participar permanentemente los expositores que no se fueron después que pusieron, sino que quedamos discutiendo y demás, y eso se generó también quedaron incluso hasta núcleos teóricos metodológicos para seguir pensando, de manera que muchas gracias por la invitación. Cuando Ariel Gravano y Juan Pablo me invitaron, yo entendí que me planteaban, pero puede ser que entendí mal, que me planteaban algo así como para que yo hablara de mi propia trayectoria en el contexto de la antropología rosarina. No sé si fue eso, así me pareció escucharlo por teléfono a Ariel, y así me pareció que algo mandabas a decir a Juan Pablo, y les confieso que la invitación de esa manera me generó una profunda ambivalencia. Ambivalencia porque por un lado me genera mucha incomodidad, me perturba volver a ver lo que uno hace, porque generalmente una superyoica total nunca está muy enamorada de lo que hace o lo que ha hecho. Entonces una perturbación fuerte de volver a mirar qué era esto de una práctica realizada.
Pero también, además de esa incomodidad, por supuesto, también, como creo que a algunos nos pasa, no sé si a todos, pero esa cierta tensión entre lo que es cierta incomodidad, pero también un gusto por pensar qué desafíos suponía eso. Y en los desafíos de abrir un espacio como de reflexividad alrededor de un ámbito en el que uno está involucrado. Y ahí creo que uno podía caer como en dos riesgos grandes, por lo menos. Uno, el digamos, de ser bastante autocomplaciente y con las cosas que uno comparte con los colegas, los estudiantes de su propio espacio. Por eso, cuando Marcelo ayer presentó la ironía y el mito, dije, me puede pasar esto, de caer también en esta mitológica en el momento fundante de la carrera. Y el otro, digamos, además de otro riesgo, es también con el cuidado de no ser bastante ombliguístico, de no ser muy narcisista y autorreferencial, también generar una exterioridad tan fuerte que la experiencia propia quede diluida absolutamente. Bueno, en ese malestar que les puedo asegurar que me picoteó desde que me llegó la invitación, por supuesto imaginé título y ya no tengo más ese título. Yo a Juan Pablo le mandé uno después, lo cambié, pero ahora lo volví a cambiar y lo llamé Aprendizaje y Reflexividad en torno a una experiencia antropológica. Fui por supuesto borrando ideas, fragmentos, títulos, subtítulos. Y llegó septiembre y dije, bueno, acá tengo que decir algo, armar, y pasaron bastantes cosas. Entre ellas, no les voy a contar, porque alguna acá hay un psicoanalista por ahí, pero se me borró cuando había logrado cierto esquema bastante, qué sé yo, que uno queda más o menos satisfecho, digamos, cómo lo había hecho. Se me borró de una de esas accidentes que tiene las nuevas tecnologías, pero irrecuperable porque solamente no sé por dónde anduvo, y no les voy a contar las otras cosas que me pasaron, porque ya pueden ustedes sobreinterpretarme demasiado. Pero sí llegó también en esos días en que estaba con toda esta turbulencia, leerlo a Ricardo Piglia, que suele venir al auxilio, y él se pregunta, en realidad, se hace una pregunta tan linda en relación al escritor, y él dice, ¿cómo se convierte alguien en escritor? Y me vino bien la pregunta porque dije, bueno, ¿cómo se convierte alguien en antropólogo o antropóloga? Y habría que agregar, en todo caso, cómo se convierte alguien en antropólogo o antropóloga en este país y en Rosario, que es de alguna manera un espacio margen de las metrópolis y a veces de la historia de la antropología. Entonces, un interrogante, además que de hecho es como posible recorrerlo a partir de entender que cualquier experiencia contiene múltiples sedimentaciones de los variados aprendizajes que vamos realizando en el transcurso de ese camino que se va haciendo al andar, ¿no? Huellas además que van dejando los climas políticos, académicos, ideológicos de las distintas épocas que atravesamos. Es decir, no puede ser entendida más que en ese compartir y aprender colectivo, que no quiere decir homogéneo, que se va desplegando alrededor de un quehacer. Es decir, los modos en que se fueron cruzando los climas, las instituciones, los climas institucionales, políticos, ideológicos, de determinados momentos históricos y que van dejando huellas en estas experiencias vividas. Los aprendizajes, las apropiaciones, hoy Emilio también decía que estábamos ya abusando de esta noción de apropiación y que habrá que repensar de las prácticas que se van desplegando entonces en esa jaula elástica de alguna época, como la llamó jaula elástica, la llamó Ginsburg, que uno de alguna manera tiene cierta libertad condicionada, de la cual dice Ginsburg,
es una jaula elástica las épocas en que uno vive, porque de alguna manera uno puede ser o tan singular o escapa por la locura de esa jaula o alguna singularidad tiene que tal vez permita también comprender lo que es más recurrente. Pero bueno, en ese sentido entonces pensé que podía dar cuenta de algunos hitos de esta experiencia, pero que tiene que ver con un recorrido en la carrera de antropología de Rosario, que son como hitos condensadores y que los pensé como que condensan por lo menos de modo más explícitos experiencias y aprendizajes compartidos, y hitos condensadores además que simultáneamente permiten distinguir distintos momentos que caracterizaron a la antropología en Rosario y a la vez inscribir en ella la propia experiencia de aprendizajes realizados. Y digo entonces que identifico como tres grandes momentos que sintetizan porque son son momentos importantes en la historia de la antropología rosarina, pero en general nacional, pero también son momentos en que los seleccioné también porque son momentos en que gané concursos, algunos de los cuales duraron muy poco tiempo y tuve que volar. El primer hito que planteo es el que he llamado como los primeros herederos de la generación fundante de la antropología rosarina. Y para hacer referencia un poco, pertenezco como a esos primeros herederos de esa antropología fundante, y para hacer más referencia a mis años estudiantiles, que para mí fueron muy fuertes, fueron los primeros pasos también de egresado en esa mediados de la generación del 60 y que gano ahí un primer concurso como estudiante. El segundo momento lo he denominado como tiene que ver con la década de los 70 y lo he llamado entre primaveras democráticas y dictaduras infames, y lo pongo en plural porque con la idea de hacer referencia a la heterogeneidad y complejidad de situaciones que se desplegaron en esas circunstancias históricas. Y por último, un tercer momento, bueno, también ahí entonces entre esas primaveras democráticas gano un segundo concurso, ya egresada. Y el tercer lugar, lo que llamo el tiempo de la continuidad y consolidación intergeneracional de las experiencias antropológicas, para hacer referencia a estas últimas décadas de la vida democrática y que ha dado una continuidad y que también ahí, bueno, gané los concursos. No se preocupen que no voy a demorar tanto con tantos momentos. Digo, ¿a qué llamamos esta generación fundante? En la tesis de licenciatura que está por ahora defender María Victoria Pavesio, plantea que como generación fundante de la antropología rosarina, aquella que se integra entre quienes estuvieron en la conformación de lo que se llamó el Instituto de Antropología de la entonces Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral. Estos son, entre 1952 y los egresados y profesores de esa carrera, que son los primeros egresados del plan de estudio del 59, que era un plan de estudios en historia con orientación antropológica, hasta el golpe del 66, digamos. Tal vez acá resulte importante aclarar que en Rosario las prácticas antropológicas, fundamentalmente orientadas a la investigación, se generaron desde principios de la década del 50, con la creación de lo que se llamó el Instituto de Antropología. Eso fue, como decía, en la Facultad de Filosofía y Letras, todavía éramos Universidad Nacional del Litoral, y comienza que ese instituto se crea por una disposición en 1951, comienza a funcionar en 1952 con la designación del profesor Antonio Serrano como su primer director. El Instituto de Antropología
y además en la facultad estaban el Instituto de Sociología en esa misma época, el Instituto de Historia, de Filosofía y Letras. Eran los institutos eran los espacios de la investigación y aparte estaban las carreras. Serrano renuncia como director y va a ser reemplazado en junio de 1954 por el doctor Alberto Res González, que se desempeña hasta 1957, que viaja a Estados Unidos a hacer su doctorado. Lo suceden el doctor Eduardo Sigliano, de 1958 al 63, y finalmente Pedro Krapovicas, desde 1963 hasta el golpe de Estado de 1966. Entre algunas de las ayudantes alumnas de este instituto se encuentran reconocidos antropólogos como Beatriz Núñez Regueiro, a quien rindo homenaje porque falleció el año pasado, entrañable profesora de nuestra carrera, Miriam Tarragó y Ana María Lorandi, docentes, creadoras también, que están en la UBA y que han generado espacios de arqueología, Ana María Lorandi después de etnohistoria, y que luego del golpe del 66, van a dejar justamente Rosario, y como decía, creo que hoy, están jubilados, pero han jugado un papel importante también en la UBA. Edgardo Garbunsky va a ser el primer egresado, junto con Nagenson, y no me voy a acordar otro compañero que creo que fue Pepe, sí, que estuvo después en Córdoba, pero no importa. Son Edgardo Garbunsky y 3 compañeros más, son los primeros egresados de ese plan en 1963. Y ese clima que se va a generar fue realmente altamente formativo, porque se configuró hasta el golpe del 66 con muchos proyectos de investigación por los distintos institutos en ese momento, que además del de la antropología, desde concepciones teóricas, metodológicas e ideológicas que intentaban romper en principio las fronteras disciplinares. Proyectos que han dejado marcas, como por ejemplo uno de carácter antropológico social y otro en el que se integraban antropología social, arqueología, sociología e historia. Después hay referencia de cuáles estos proyectos, ¿no? Un momento también que, como María Rosa marca, se da en 1961, el famoso ese congreso de estudiantes de antropología. Yo todavía no estaba en la facultad, pero que fue un primer grupo de estudiantes de antropología que se reúnen, entre ellas estaba Edgardo Garbunsky, María Rosa Neufeld, Ratier, que se llamaron la generación del 61 y que formaron una red, como dice Edgardo en muchos trabajos, una red que se fueron incorporando en distintas universidades y generaron, después se incorporan esos jóvenes estudiantes y van a ser como maestros importantes en ese momento. Pero también en 1961 comienza el trabajo de la primera cátedra de antropología cultural en el país. Y dicha cátedra estará a cargo desde ese entonces hasta el golpe militar del 66 por la profesora Susana Petruzzi. Ella misma va a decir de su formación, dice: nosotros que fuimos bordes teníamos la clásica influencia francesa. Digo un poco, Susana Petruzzi venía del campo de la filosofía y de la historia, se había recibido en filosofía, no había terminado la tesis, pero se había recibido de historia, y empieza con el doctor Res González, que va a conformar realmente una escuela donde articula la arqueología desde un sentido antropológico y articulado a la historia. Y Susana dice: nosotros que fuimos bordes teníamos la clásica influencia francesa, pero en antropología fue fundamentalmente la escuela americana, influencia que recibimos de Res González. Estaba también Esther Hermite. Esther estuvo aquí en el año 58
y enseñó el trabajo de campo antropológico en el proyecto de la faja costera de Pueblo Nuevo. Después fui a hablar con ella cuando tenía que preparar el programa de la cátedra. De la cátedra ella después va a dar metodología, técnica se llamaba, de la investigación. Y ella conocía muy bien las lagunas de mi formación. Me ayudó muchísimo, pero claro, con su orientación que después fuimos modificando. Entre 1963 y 65 se da un importante trabajo en el Instituto de Planeamiento Regional y Urbano de la Universidad Nacional del Litoral, con la presencia de relevantes referentes que van a estar en investigación. Susana Petrucci, Eduardo Menéndez, que se incorpora a ese proyecto a hacer trabajo de campo también, Elida Sonsoni, maestra maravillosa que todavía tenemos el gusto de verla por la facultad a veces, y con el arquitecto Jorge Ardoy. El permanente trabajo de articulación, además, y de mutuas confluencias con los trabajos desarrollados con ciencia económica también, especialmente en esos años por Samuel Gorbán y Alejandro Rosman, que lo escucharán nombrar, que hoy es un importante referente del grupo Fénix, Alejandro Rosman. Bueno, también trabajaban ahí en conjunto. Y ese lo tenía nombrado después, esta famosa primer congreso de estudiantes de antropología en el 61, que fue casi mítico, como toda esta etapa para los que ingresamos un poquito después. Y ahí, bueno, yo tengo nombrado acá, no sé si están todos María Rosa, pero Edgardo, María Rosa, Neufer, Mirta Lischetti, Hugo Retier. Eduardo Menéndez no lo dejaron entrar, como no lo dejaron entrar tampoco a Susana Petrucci, dice, porque eran profesores y a los profesores no los dejaron entrar. Bueno, es decir, que en síntesis, el tiempo, ese fines de los 50 y los 60, con un clima de trabajos interdisciplinarios, de permanente discusión y autocrítica, que permitió la configuración de un campo intelectual en Rosario con relaciones nacionales. En tal sentido, la presencia en nuestra facultad de Tulio Alperindongui, que había sido decano, por lo menos un poco antes que yo ingresara a la facultad, Sergio Bagú, Sánchez Albornoz, Adolfo Prieto, Alberto Plá, Reina Pastor de Toñeri, entre otros, darán un importante impulso al pensamiento social. Un espacio intelectual en un tiempo de consistentes polémicas teóricas metodológicas ligadas a preocupaciones de orden político y también de fuertes debates éticos a partir del impacto que tuvieron en las ciencias sociales los intentos de organismos norteamericanos por reclutar antropólogos para estudiar movimientos insurgentes en América Latina. El más conocido fue el Proyecto Camelot, financiado por el Ejército de los Estados Unidos en 1963 para el análisis de las causas de las revoluciones y cómo descubrir los medios para prevenirlas. Un contexto de época de alza de las luchas populares que potenciaron la idea del intelectual comprometido y de la conformación de grupos de estudios de literatura marxista con sus múltiples diferencias, ¿no? Gramscianos, maoístas, tendencias anarcocomunistas, guevaristas. Menéndez va a decir que justamente para la antropología de los años 60 el marxismo desempeñó un papel aglutinador, frecuentemente conflictivo y bastante heterogéneo, pero que tiene ese papel, ¿no? Y en ese clima institucional ingreso yo a la facultad en 1963 como estudiante, y por eso digo un clima que tengo que controlar de que no se me transforme en mítico, tanto para acompañar a Vicky Pavesio, y que se me transforma en mítico porque también para mí fue de muy corto. Yo ingresé y gano un concurso en el 66 y después nos quedamos, por eso Susana decía somos la generación mutilada, nos quedamos sin profesores y recién uno empezaba, ¿no? Pero cómo fui interactuando en eso. Y tal vez acá habría algunas huellas
que permitan comprender, tal vez más allá de lo explícito, cómo alguien se convierte en antropóloga. Y yo llego a la facultad también con otras huellas previas. En principio las de ser una joven pueblerina del sur de la provincia de Santa Fe, impregnada de esas modalidades de sociabilidad casi informales que se dan en las interacciones cara a cara, propia de los espacios en los que todos se conocen, se observan, se vigilan, y de las que ha hablado, creo, Ariel Gravano, de esos sentidos de lo pueblerino, también Hugo Ratier, modalidades de sociabilidad que transcurren en ese pueblo de miradas tan globalizantes al interior de una familia agnóstica y radicalizada, con un padre anarcocomunista que desde muy pequeña, creo, me fue interpelando los conocimientos escolarizados o las creencias a las que me acercaban, creando en mí una especie de duda radical permanente, porque cada cosa que aprendía era, digamos, quién lo dijo, esa es la historia, bueno, de qué historia es, entonces ustedes entenderán cuando a veces decimos somos los dubitativos, y así ingreso a la facultad. Y muy pronto también me recomiendan el nombre de un referente caracterizado como muy estudioso y confiable políticamente. Ese nombre era el de Edgardo Galbunsky, quien en ese momento se desempeñaba como ayudante en la cátedra de Introducción a las Ciencias del Hombre que dictaba Sergio Bagú. Inmediatamente quedo sumergida en ese clima institucional al que me referí. Tengo fuertes vivencias de lo que fui recibiendo, no solo de los profesores más consagrados, que eran generalmente los que venían de Buenos Aires, sino especialmente de esa joven generación de docentes locales, Susana Petruzzi, Elida Sonsoni, Hilda Vichaín, Bonaparte, Beatriz Núñez Regueiro, Víctor Núñez Regueiro, que eran muy jóvenes y realmente nos impregnaron de esos sueños y deseos, decía los otros días el compañero Rodrigo Sepúlveda en nuestras jornadas en Rosario, de muchos sueños, de muchos deseos, porque se sabían que estaban protagonizando, estaban abriendo un campo nuevo. Susana Petruzzi lo dice muy bien en algunas entrevistas que se le han realizado, y de ahí entonces esa pasión puesta de abrir un campo nuevo donde todos hacían de todo, realmente creo que impregnó a quienes éramos estudiantes en ese momento. Gano así el primer concurso como ayudante estudiantil en el Instituto de Antropología, que era para acompañar un proceso de investigación. Si bien es fuerte, porque Res González va a formar fuertemente más en arqueología, sin embargo, y hay muchos escritos de esto, y está la primera revista del Instituto de Antropología, que después retomamos en la escuela, donde plantea muy claramente la importancia de abrir el campo de la antropología social. Y está muy preocupado de que no había que hacer, y genera escuelas de campo donde se hacen proyectos de investigación arqueológicos, pero donde va Susana Petruzzi y donde van mucha gente, bueno, Élida, un conjunto de jóvenes egresados de distintas carreras, pero que él va a conformar y que de hecho generan, digamos, todo un clima había de mucho entusiasmo y mucho debate, porque, como decía, estaban debatiendo de una generación joven del local que estaba como una especie de a contrapelo con las experiencias histórico-cultural de Buenos Aires, y también eran como críticos de esa sociología de Gino Germani que también surgía. Entonces eran interesantes. Susana nos hace leer incluso a Levi-Strauss, nos hacen leer gano ese concurso a principios del 66 y golpe de Estado del 66, junio del 66. Y ahí se da un eje que va a ser fuerte para toda la Universidad de Argentina, y que en Rosario y en Buenos Aires también, pero se empieza a dar con esta idea de la renuncia colectiva de los profesores. Yo pertenecía a un movimiento estudiantil, a una agrupación que era la única, que no estábamos de acuerdo con la renuncia de los profesores,
Y tengo muy clara la reunión con los profesores, y con Krapovickas, que era en ese momento el director del Instituto de Antropología, pidiéndoles que no renunciaran. Y Pedro en ese momento, Pedro Krapovickas, estaba con un problema, bueno, le dio mucho nervio y que me asustó porque con fuerte grito, ¿qué quieren? Que sea carne de cañón. Renunciaron todos. Y renunciamos también todos, porque los que habíamos ganado concursos no teníamos, como estudiantes también. Quedó solamente una compañera de ese momento cuyo nombre circuló también míticamente, ella y otro estudiante de psicología, que hasta muy pocos los que nos encontramos, que tenemos muy claro, eran los dos que no habían renunciado en aquel momento. Se crea paralelamente, con todos los renunciantes, se crea el Centro de Estudios de Filosofía y Letras y Ciencias del Hombre, con los profesores y los estudiantes. Y ahí nuevamente se dictan unos seminarios, se recrean los institutos de investigación, sociología, antropología. Susana Petrucci va a estar dirigiendo ese centro, y comienzo ahí con Susana también una primera investigación, y con las líderes y hacer mi primer trabajo de campo antropológico social en las Villas Miseria. Esto ya era entonces después de junio del 66, y estudiábamos el tema de las migraciones urbanas, que ya había sido publicado el trabajo de Margulis, creo, y no sé si lo de Ratier también, los cabecitos, bueno, no, me parece que no, fue posterior, pero ahí sí Margulis lo leíamos, y empezamos a hacer trabajo de campo, y también eso fue también así. Yo siempre la imagen de una teta nutricia, pum, que le sacan rápidamente, porque Susana a fines del 66 se va a Francia y ya vuelve en el 73. Bueno, esos espacios así casi de una o dos reuniones después que gané como ayudante alumna en el instituto, me acuerdo con Ana María Lorandi, que no sé, digo, uno con esa cosa de jóvenes, ¿no? Imaginando relaciones, hipótesis, fuertemente aprendizaje. En medio de eso, por supuesto, todo el debate y los grupos que supone estar en el movimiento estudiantil, y las discusiones que teníamos también paralelamente, las lecturas en función de, ya va muy tarde, digamos que íbamos leyendo en función también de los debates del momento, ¿no? Con las teorías de la dependencia, son momentos de la revolución cubana, el Che, Vietnam, y también de fracturas políticas en las que participamos también, por supuesto, en el movimiento, y que suponía fuertes discusiones acerca del momento del capitalismo en América Latina. Finalizo esta etapa. Segundo momento, segundo hito, entre primaveras democráticas y dictaduras infames. Desde que me recibo en 1968, porque bueno, en el interregno que se van todos los profesores, empezamos a rendir materias con un conjunto de profesores que habían llegado, que era más bien que no respetábamos. La primer materia que rindo, nos ofrecen en segundo, inmediatamente un cargo que por supuesto no aceptamos, y nos recibimos rindiendo las materias en libre, y a partir del 68 y antes también empezando a generar grupos de estudio autogestionados, que eso va a ser como mi psicóloga me decía, que buscaba el grupo perdido siempre, pero generando grupos de estudio, que era una modalidad que tenía mucho entre pares, entre estudiantes. A veces me invitábamos a alguien, por eso el aprendizaje también entre pares me parece tan importante. Y empiezo también un proceso ahí de combinar
y hacer confluir algo que todavía no sabía muy bien que era la antropología social, pero sí leíamos bastante. Susana Petrucci para mí fue ese modelo de era como Margaret Mead, no sé, la teníamos, bueno, este es el mito, pero realmente para nosotros la verdad que era una seductora dando clase. ¿La conociste, Susana? Sí. Y me acuerdo en el Congreso de Americanista del 70, en Lima, Perú, discutiendo con Darcy Ribeiro, y cada uno sacaba su más plumaje, y eran cada vez quién se seducía más a quién, y discutían la verdad que era realmente una docente maravillosa y una enamorada de la antropología. Y empiezo ahí con una cosa, que empiezo a trabajar con las cuestiones de grupos, a formarme en grupo, y articular esos modos participativos, digamos, alguna modalidad participativa de procesos grupales con los aportes de la antropología que íbamos, qué sé yo, captando como así, con lo poco que leíamos, con lo poco que sabíamos, porque de lo que era. Decíamos algunas compañeras, dicen, pero no existe la antropología, bueno. Y ahí también una serie de influencias que venían de distintas disciplinas, ¿no? De la antropología, de la historia, de la sociología, de la psicología, y en el marco, por supuesto, siempre de estas lecturas más de orientación marxista, Mao, Marx, debates sobre posicionamiento y en torno a la ciencia, el conocimiento. Y en ese contexto empiezo a participar, como decía, en distintas experiencias de participación, de formarnos en grupo. Y en Rosario va a ser muy fuerte también, y bueno, es a nivel nacional, pero la experiencia de Enrique Pichon Rivière. Y eso ahí empiezo también a trabajar con grupos que eran perspectivas de la psicología social y a ciertas teorizaciones acerca de los grupos operativos. Pichon Rivière lo planteaba como una crítica a la vida cotidiana, el sujeto también inmerso en la cotidianeidad. Pichon Rivière retoma ahí a Henri Lefebvre, retoma aportes de la antropología para esas cuestiones de los grupos operativos. Por ejemplo, toma Malinowski, algunas cosas. Y el grupo operativo que se transforma en una especie de lo que él llamaba una especie de laboratorio social, centrado entonces en determinada tarea que tiene por finalidad aprender a pensar, de modo de una mayéutica grupal, decía, y el propósito de los grupos centrados en movilización de estructuras estereotipadas, dificultades en el aprendizaje y comunicación, y el coordinador de esos grupos como un copensor, copensando. Y eso, esa formación en lo grupal, va a ser un primer momento que me va a llevar simultáneamente a trabajar desde 1970 hasta 76 junto a Marta Shapira en una experiencia en la que nos nombran como antropólogas concurrentes en la Facultad de Medicina, y vamos a entrar nos vamos a integrar en una experiencia que se llamó comunidad terapéutica, que era el concepto desarrollado por Maxwell Jones, un psiquiatra social británico, que lo había desarrollado a principios de la década del 50, y que era prestar atención a los aspectos organizativos del hospital, la interacción entre pacientes, enfermeros, médicos. Un trabajo era con pacientes agudos, mujeres, en trabajos de asamblea y demás, donde se intentaba como romper las estructuras, y esto fue fuerte, los desplazamientos de la estructura jerárquica y el poder más de tipo horizontal. Una necesidad entonces de interdisciplina, y nos convocan los antropólogos ahí también como antropólogos concurrentes, y trabajando incluso con estudiantes de medicina, pero en esa experiencia que se desarrolla en Rosario, que va a ser una experiencia también que había sido en Entre Ríos antes, de comunidad terapéutica, y bastante solas, digamos, como antropólogas ahí con Marta, imaginando situaciones de cómo hacerlo. Pero también, digamos, otra experiencia interesante
que tuvimos fue en la facultad, nos invitaron en la Facultad de Arquitectura de Rosario. En 1971 ahí va a haber una propuesta provisoria de funcionamiento que fue elaborada por docentes y estudiantes que también revisan tanto la estructura pedagógica y los contenidos para la enseñanza. Un movimiento que se va a dar en el campo de la antropología, con una mirada latinoamericana, empiezan a discutir la función social de la arquitectura. Y pedagógicamente también suponía ahí romper jerarquías docentes, incuestionable, evaluación conjunta de los docentes y estudiantes, relaciones de cogestión con docente y estudiante. Bueno, la verdad que una experiencia que tenía un antecedente fuerte y mucho más estructurado en Córdoba, con lo que se llamó la experiencia de taller total. Eso, la verdad que participar en esto, coordinábamos nosotros las clases, sí que atrevidas, las clases, y en ese contexto, luego que el profesor daba la clase, había que evaluar con los estudiantes y demás cómo se había dado clase, la relación docente-alumno. De nuevo también esa ruptura de estas cuestiones jerárquicas y demás, ¿no? En ese primer momento, digamos, también de formación con grupo operativo, ya Susana Petrucci nos había hecho leer Soltax, ¿no? Aquel antropólogo que era de la Universidad de Chicago y que hablaba de la antropología aplicada, discutía esa noción de antropología aplicada para hablar de antropología acción, conocimiento, y también empezamos a leer luego, no sé de dónde, pero Falsborda, que hablaba de la ciencia del hombre frente a las ciencias instrumental propia del positivismo, aportes de la investigación-acción, y Rodolfo Stavenhagen, también donde planteaba un papel de la antropología y ese pasaje de la observación participante a la observación militante que decía, ¿no? Bueno, esto es hasta 1973, democracia camporista. Ahí también nos incorporamos en un debate fuerte con algunas compañeras, con la antropóloga, que no quería, y con la idea de las cátedras políticas. Para los que tienen más cercano de mi edad se recordarán que las cátedras eran, en ese momento se designaban, eran cátedras políticas y se designaban, eran nombramientos políticos, como nos decían, se nombraban, y nosotros entramos en una disputa, porque así como fue una pelea muy fuerte toda mi experiencia universitaria por los concursos, acá también un grupo no entramos y no nos hacían concursos, y nos hicieron concursos y ahí gané también otro concurso en antropología cultural. Esto fue en 1974, porque en el 73 dimos toda esa pelea, y a fines del 75 ya no nos designaron más, o sea, antes del golpe de Estado ya no. Empiezan el periodo de las 3A, van a ser perseguidas y por las 3A, María Teresa Carrara, amenazadas Graciela Batallán, y empieza ya antes del golpe del 76 un periodo negro, 1976. Entonces, el concurso lo gano con un análisis que me quedan las ganas, ya volveré a ver por eso, pero sobre la noción de cultura, y en un debate también sobre el uso de cultura popular, y ahí trabajaba, el concurso fue a través de ese tema. Dictadura del 76, exilio interno, no pude salir, primera época de aislamiento, y luego había una especie de luz, porque lo que llamo experiencia Macondo, experiencia Macondo era una escuela que se había creado que había que llegar como a 2 horas de viaje en trenes, ómnibus y demás, a una escuela que después quedé en la dirección, una escuela secundaria, y éramos casi muchos de distintas universidades, los profes eran de distintas universidades de Rosario, y generamos una experiencia en medio del terror. Por eso esto también me ayudó a pensar que a veces no hay que homogeneizar, y que cuanto la antropología permite ver estos espacios
heterogéneos que hay, porque en medio de ese terror generamos experiencia con los estudiantes, que nos solemos encontrar con aquellos que fueron estudiantes en esa época y los profes, que fue maravilloso. Me tocó coordinar la escuela, dirigirla, y la dirigimos a modo de un grupo operativo. Nos teníamos, autodisciplinas, autodisciplina, observaciones de clase. Esta idea de la formación en grupo también sirvió para trabajar en esa escuela, ¿no? Y llegando ya a los 80, creación del Centro Rosario de Investigación en Ciencias Sociales, todavía en plena dictadura, con colegas, compañeros de otras disciplinas, de esos que venían del campo, que habían sido del Instituto de Sociología en aquella universidad, la gente de medicina, y se crea ese centro de investigación donde empezamos a trabajar en investigación todavía en la época de la dictadura, y ahí entramos con un proyecto que logramos ganar y estuvimos conformando en la Red Latinoamericana de Investigación, que se llamó Red Latinoamericana de Investigación Cualitativa de la Realidad Escolar, y que en todo caso ahora voy a hablar. Pero también otra cosa importante de ahí fue la creación de la Asociación de Antropología, que fue un espacio muy importante que creamos más o menos en esos años 1980, y que fue un espacio de pelea para la apertura de la carrera de antropología, un espacio que hubo, y hay documentación de eso, sobre jornadas sobre el perfil del antropólogo, y me acuerdo que invitamos a Ana María Gorosito Kramer y invitamos a algunos colegas a nivel nacional, y discutimos mucho esto de las incumbencias, y ya estábamos empezando a discutir la apertura de la carrera. Y siempre, y en ese contexto, unas compañeras anoche recordé, que me había olvidado también, que habíamos formado un grupo de estudio y de investigación con compañeros de historia. Había empezado Edgardo Galbunski, y después se fue Edgardo, pero habíamos empezado a trabajar sobre cuestiones de lo rural, el Grito de Alcorta. Es decir, para los que saben, el Grito de Alcorta fue un movimiento de campesinos, de arrendatarios en Alcorta, en provincia de Santa Fe, a principios del siglo XX, que fue la creación de la Federación Agraria Argentina, un levantamiento muy interesante, que, bueno, después cualquier anécdota les cuento. Y los aprendizajes de los grupos, seguíamos con los grupos autogestionados y tercer momento, y voy terminando. Continuidad y consolidación intergeneracional de las experiencias antropológicas. Democracia del 83, pasión, deseos, sueños a flor de piel. Reapertura de la carrera, regreso de muchos de los referentes anteriores al golpe del 66. Y ahí el concurso en 1984, primero interno. También acá se abre la carrera, y también nos invitan, en general las autoridades de la facultad empiezan a invitar para conformar de nuevo en todas las carreras, y ahí antropología de nuevo dijimos no asumimos si no nos hacen concurso. Y voltadas nomás nos hicieron concurso, le llamaban la atención a quien habíamos recomendado como directora, las autoridades, que muchas de las autoridades que se hacen cargo en ese momento habían sido los que habían quedado fuera con el golpe del 66. 84 entonces un concurso de problemas, 85 concurso nacional, primero en el 84 un concurso de ingreso en el 85 concurso nacional de problemática antropológica, y había contactos con algunos compañeros de Buenos Aires, estuvo como jurado Carlos Serrán, Miriam Tarragón, no me acuerdo, bueno, y en 1987 otro concurso interno, y en el 92 también concursos para la cátedra de metodología. Pero así como uno siguió aprendiendo de los pares, los colegas, de Edgardo Galbunski, que fue una especie de articulador hasta el 2007 que falleció, de esa generación fundante, y hasta que falleció en el 2007 fue como un articulador fuerte.
Para mí los aprendizajes más fuertes de estas últimas 3 décadas vienen de los estudiantes, lo que recibo, lo que me obligan los estudiantes. Me obligan a partir de que uno se tenía que hacer cargo de las clases y entonces a configurar al cierto enfoque a pesar de cómo entendíamos la antropología, metodológicamente cómo la entendíamos, los acompañamientos de distintos procesos de tesis de grado. Tuvimos la suerte que en el 80, cuando comienza la democracia, yo ya había ingresado a esa red latinoamericana y entonces ya había participado de muchos de los debates que en los 80, principios de los 80, se empieza a dar sobre lo metodológico, lo cual y lo cuanti, que para mí fue una falsa discusión, pero de todas maneras aparecía la discusión contra el positivismo, contra las grandes teorías, y la ayuda ahí de un seminario que fuimos a hacer con Elsie Rodwell, y ahí conformamos, la verdad, una serie de lecturas con Rodrigo Vera, Graciela Batallán, después en el camino con María Rosa, y esa formación en la red latinoamericana, que con colegas de todos los países, la verdad que me había actualizado y me había nutrido mucho. Pero también en el acompañamiento de los procesos de tesis. Uno se había recibido, éramos esa generación mutilada, huérfana, que uno sentía, porque no tuvimos quien nos dirigiera muchas tesis. Y una de las primeras tesis que dirigí, me acuerdo que Graciela Charny, que ahora está en México y es una excelente investigadora en el campo de los estudios de educación e interculturalidad y con poblaciones, con jóvenes indígenas, me dijo, era como tomar agua y pasarla. Y era así, era tomar agua y pasarla, porque no teníamos el aprendizaje de que alguien nos hubiese acompañado en ese proceso de dirección, ¿no? Eso también, un aprendizaje enorme, porque con distintos temas que abrieron todas las jóvenes generaciones, que hoy de hecho son las colegas que están en la carrera y que están a cargo de las cátedras y de los que uno sigue aprendiendo tanto, ¿no? En 1992 creamos con otros colegas, entre ellos Edgardo y otras compañeras, lo que se llamamos el CIACO, un centro de estudio antropológico que tiene un nombre muy discutido en contextos urbanos, porque lo que queríamos ahí trabajar eran más que la problemática urbana, es juntarnos algunos. Lo que nos emparentaba era que todos trabajábamos en ese momento en contexto urbano, y ahí generamos ese SEACU, el centro, y que hasta hoy sobrevive con mucha vitalidad y con algo que escuché en estos días, con la riqueza que defendemos a punta y a espada, que es la riqueza que da el tener gente con las obligaciones que supone ser un investigador o una investigadora de CONICET, con la alta, digamos, la productividad, las publicaciones, y ser alguien que está trabajando en otros campos, ser antropólogos pero que está trabajando en otros campos. Esa diversidad de situaciones, pero que nos reúne para seguir generando conocimiento, implican distintas dinámicas, distintos tiempos, pero que a nosotros nos parece sumamente, defendemos en el centro esa cuestión de tener egresados que están insertos en otros campos de trabajo, que no están, bueno, Gloria hablaba hoy ustedes saben en Rosario la precariedad que tenemos en los cargos, y eso, digamos, muchos de nuestros compañeros de los equipos de investigación es a pura gusto nada más por el conocimiento. Y una cosa que quiero decir que está pasando ahora, que como me vine, pero ayer nos vencía un plazo de presentación de nuevos proyectos de investigación, y tuvimos, no sé si alguno de ustedes lo tuvo que hacer, pero tuvimos que hacer como subsidios otorgados, teníamos que poner lo que ganamos y cuántas horas le dedicamos, lo que ganamos. Yo soy investigadora del Consejo de Investigación, eso no lo dije, pero otro concurso que gané y que me liberó de muchas cátedras. Y que tenemos que poner lo que ganamos como docentes,
o como cargos que puedan tener en cualquier organismo oficial, y entonces figura como subsidios otorgados un porcentaje en las horas que damos que es falso. No sé si, pero esto es nuevo. Bueno, eso es lo que nos da la universidad, pero ahora esto es del Ministerio de Educación Nacional, que aparecen con un subsidio importante otorgado, y nosotros mismos nos estamos subvencionando. Bueno, es un porcentaje que hay que hacer en una planilla Excel, y eso, bueno, ahora cuando vengo voy a aprender un poco más de cómo hicimos eso, porque por suerte tengo que ahí a Verónica Greca divina y muchas compañeras más aquí y demás que pudieron meterse en esa planilla Excel. Depende cuánto ganamos, las horas que le dedicamos a ese proyecto, y eso es el subsidio otorgado que tenemos. Bueno, yo no quiero, porque me parece que es largo, pero acá tengo marcado como, ¿cuánto va, Maki? No sé, no quiero cansarlos, en todo caso dejo pero tenía marcado como distintos momentos en esos procesos grupales de que fui desarrollando. Para los que más me conocen, después trabajamos mucho con investigaciones que creo que tiene que ver mucho con las cuestiones de articular investigación con algún trabajo de perfeccionamiento docente, es decir, esa línea de trabajo grupal, que me parece que es un hilo conductor, hasta hoy que hago. Otro hilo conductor me parece que hay marca es esa formación que la Escuela de Antropología de Rosario me parece que continúa, permanentes debates, y siempre creo que dijo hoy a Gloria como a contrapelo, ¿no? Diría Benjamín, a contrapelo. Y esa me parece que es una formación que ha habido una continuidad de debate en ese sentido. También hay una cuestión de cruces interdisciplinarios, ¿no? De cruces que muchos de los trabajos que hemos hecho tiene que ver con otras disciplinas, cruzarnos. Y yo digo, a diferencia, claro, como me perturbaba esta invitación, leí a ver qué decían otros antropólogos esto de sus biologías, biología, bueno. Ustedes saben que en esta formación en grupo una cosa me decía que solía ser emergente de alguna, bueno, ustedes interpreten. Pero lo que yo quería decir que en estas autobiografías, no biología, autobiografías de muchos antropólogos, exaltan mucho la idea de que son antropólogos por casualidad. Y no fue para nada mi experiencia, porque yo no tenía muy claro qué era esto. Pero desde el principio, me acuerdo con Marta Fernández, con colegas de estudiantes de esa época, queríamos ser antropólogos, y nos parecía, creo que la figura de Susana, pero además nos gustaba esto de lo poco que habíamos leído. O sea que nada de casualidad, por tosudez, además de mutilados, de todas estas situaciones, por tosudez quisimos ser antropólogas o antropólogos. Y quiero de nuevo terminar agradeciéndoles la invitación, porque me movilizaron hasta, quién sabe, hasta el tuétano, pero además me dejaron pendiente, que creo como muchas cosas para seguir pensando, que supongo que con Vicky Pavesio, que se ha transformado en nuestra historiadora, pero para recuperar documentos de Susana Petruzzi, que volviéndola a leer a Susana, tiene cosas publicadas para hacer una entrevista a Elida Sonsoni. Y bueno, y gracias, porque con esto de volver a historizar o recordar o movilizar algunas cuestiones, creo que
Bourdieu dijo, y perdón si seguimos en el barco, como también dijo Rodrigo Sepúlveda, que a veces la antropología argentina está muy en el barco, dice hay que pensar más en América Latina, que considero que hay que hacerlo, pero Bourdieu lo dice lindo, dice: la historia social de las ciencias sociales no es una especialidad entre otras, es el instrumento privilegiado de la reflexividad crítica, condición imperante de la lucidez colectiva y también individual. Y bueno, nada más y muchas gracias.